Bueno, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Compartir. Vamos a encontrar aquí nuestra diapositiva. Muy buenos días para todos. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Les deseo una mañana de éxito y ustedes van a encontrar también aquí un momento de profundización, de encuentro, de conocimiento. La sesión pasada nosotros estuvimos recreando algunos de los elementos importantísimos que logramos entre todos explorar. Esos conocimientos a nosotros nos permitieron como ir enfocándonos, ir enrutándonos en la materia de construcción y producción de textos académicos. Y en esa construcción, comprensión de textos académicos, vamos a hacer esta sesión desde un punto muy importante y es de la profundización. Cuando nosotros profundizamos en el contenido, vamos seguramente a tener un poco más de conocimiento y dirección de cómo hacer las actividades. Esas actividades que ustedes van a encontrar en las diferentes lecciones más adelante nos van, digamos, como a generalizar lo que es la escritura académica. Por eso en esta lección tan importante de profundización, yo les voy a proporcionar un ejercicio que se va a compartir en el Drive, en el cual ustedes van a seguir, digamos, articulando, profundizando en esos ejercicios. No es obligatorio para entregar, es un ejercicio que usted lo va a hacer de manera autónoma, de manera consciente, de tal manera que logre profundizar en los conceptos. En ese orden de ideas, vamos a iniciar nuestra sesión desde este punto de trabajo, teniendo como preámbulo que ya hicimos las lecturas de Casani y en la lectura de Casani encontramos o recogimos ciertos elementos que son de vital importancia para ese proceso de escritura académica. Y no solamente de escritura académica, también de una escritura recreativa, una escritura de ocio, una escritura de interés. Es decir, que el escribir en la academia también me lleva a pensar escribir en otros ámbitos o en otros ambientes diseñados de tal manera que sean auténticos, que sean significativos, que sean reales y que nos produzcan a nosotros quizás cierto interés. Por ello vamos a trabajar un propósito muy importante en esta estructura de texto académico. Y nuestro propósito es profundizar en la estructura del texto académico. Vamos a encontrar que si bien existe un texto, todos los textos son diferentes, tienen diferentes discursos, van a diferentes intencionalidades. He aquí es donde yo quiero que ustedes se centren para que todos, digamos, logremos compaginar o compenetrar en ese sentido del texto. Citando a Caravaggio, 2007, encontramos algo muy importante. Voy a leer esa noción de pensamiento que utiliza Caravaggio para adentrarnos a lo que tiene que ver con la escritura del texto en la academia. Dice, si presuponemos una definición ordinaria de lo académico, lo tiene entre comillas, como un ámbito particular en el que se desarrollan actividades de producción, transmisión de conocimientos institucionalizado, entonces serán textos académicos. Todos aquellos productos comunicativos físicamente perceptibles o leíbles que se generan en ese ámbito. Es por eso que el texto académico tiene un carácter eminentemente institucional y corresponde a un esquema comunicativo particular diferenciado de los esquemas individuales, domésticos o cotidianos. Aquí Caravaggio hace una amplia definición del texto académico y lo inserta desde dos aspectos, desde
la producción institucionalizada, como ya lo habíamos reiterado anteriormente, es decir, desde la universidad, desde los que hacen o gestan el conocimiento o construyen más que gestar el conocimiento de manera colectiva, y lo diferencia de una manera contundente de lo que no es institucional, es decir, de lo cotidiano, de lo doméstico. Pero dice que tiene un producto comunicativo que es perceptible o leíble a través del tiempo. Lo decíamos que estos tipos de texto nos dejan a nosotros o nos permiten un legado, porque es una escritura perenne, que dura, que no es efímera, que va a través del tiempo teniendo un matiz, un modelamiento de lo que está haciendo. Entonces ese texto nos va a nosotros a permitir crear escenarios posibles, crear ambientes de aprendizaje posibles, crear diferentes lecturas, diferentes modos de ver, percibir y construir el mundo o comprenderlo. En ese orden de ideas, ya teniendo claro que nosotros nos vamos a enrutar para identificar qué es un texto, vamos a observar que hay unas características de cualquier texto académico, independiente de que existan muchos. Dentro de esos tipos de discurso existen muchos textos académicos, pero aquí la finalidad que nos mueve o que nos incita a pensar es que el texto académico tiene una estructura sólida, un cuerpo que le va a dar una característica especial. Y vamos a empezar por la objetividad. Todos los textos deben atribuirse a dos aspectos, uno subjetivo y uno objetivo. El subjetivo es el que va a la parte literaria, el que rebaja, el que retiene las emociones, el que se fundamenta en otros aspectos importantes para el ser humano desde las humanidades, pero nuestro objetivo en el texto académico o en el texto interdisciplinario es que nosotros logremos comprender que el texto debe ser muy objetivo, no debe llegar a tener algún sesgo, es decir, que no debe llegar a ponerse impresiones personales desde la emoción, sino desde la argumentación, desde otros elementos que le generen fuerza. Cuando tenemos un texto académico con objetividad, generamos quizás cierta tensión, porque esa tensión nos va a permitir a nosotros comprender que los textos son discutibles, que pueden llegar a tener una, dos o tres voces, porque pueden trabajar varias citas textuales, porque dentro de ello puede tener un hipertexto, es decir, otras lecturas, otros elementos que nos van a permitir a nosotros generar esa movilización del pensamiento desde un ámbito personal o impersonal. El personal, cuando yo llego a la consecución de un logro, de un objetivo que yo estoy trazando y que quiero que ese objetivo que se persigue se logre de una manera más óptima. El impersonal es cuando yo quiero conseguirlo gracias a el apoyo de otros, gracias a la autorización de otros. Y para esto, lógicamente, debo citar. Dice que desaparece toda la subjetividad. Nosotros vamos a quitarnos de esa opinión personal completa que me parece, sí, no me parece. No, nosotros en la escritura académica tenemos que hablar o con convicción, con denuedo, con vehemencia seguramente, tenemos que hablar, pero lo tenemos que sostener, como ya les decía. Y para ello nos vamos a distanciar desde opino, creo, sino se comprende más bien. Entonces yo puedo empezar un texto diciendo se comprende que o se piensa que, en lugar de hacerlo en una forma personal. Cuando ya yo lo hago en una forma personal es cuando se requiere una reflexión, cuando se requiere un elemento más de análisis, en donde vaya un poco más también desde el argumento del autor que está escribiendo, es decir, mi yo personal, pero de lo contrario,
en absoluto. Yo voy a evitar toda esta serie de enjuiciamientos que se hacen o que se tienen. Cuando hablamos del texto académico, también decimos que tiene un plus muy importante y es que se diferencia de los demás textos cuando empieza a tener varias voces. Les reitero, varias voces debe tener este tipo de texto académico. Observemos en la siguiente diapositiva ese análisis del texto y su estructura. Vamos a suponer que el texto es como un edificio. En el edificio debe tener, lógicamente, para que sea sostenible, unas columnas o cimientos base que le sean diferentes a las demás paredes que se pueden caer y que estas paredes se caen y no pasa nada porque la estructura sigue sólida. Nosotros asimismo en el texto académico tenemos como una orientación clara. Entonces vamos a observar que hay un propósito. El propósito me lleva a determinar qué es lo que yo quiero trabajar en los textos académicos. ¿Cómo puedo producir yo conocimiento a través de mi texto? ¿O cómo puedo yo producir cierta intencionalidad? Los demás deben comprender que lo que yo escribo tiene que intentar convencer, informar, explicar, si es un tipo de texto a nivel explicativo o si es un tipo de texto a nivel informativo de carácter científico, ¿cierto? De esa manera yo voy a mostrar que mi texto tiene una intención clara y definida. Cuando yo escribo, el texto debe siempre tener ese propósito y preguntarse, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a determinar? ¿De qué manera voy a escribir? ¿Qué elementos voy a tener para poder hacer esa enunciación de mi texto? ¿Cómo yo puedo, lógicamente, empezar a generar una posición marcada o delimitada de lo que yo quiero hacer? Y esto me va a permitir o me va a generar a mí una forma de identificar elementos en sentido general. De tal manera que todo lo que yo haga referencia a ese proceso de escritura debe estar delineado, debe estar ya trazado desde un inicio y no me debe a mí, digamos, tener otra posición diferente. El texto debe tener una posición única, una posición radical, una posición que me permita a mí generar cierta forma de ver y comprender esas situaciones y de saberlas exponer en un momento dado. El destinatario potencial, y es que yo ya sé que tengo que hacer el texto, ahora vamos a mirar a quién lo voy a dirigir. Y como yo lo voy a dirigir, lógicamente debe estar en una tercera persona. ¿Qué significa la tercera persona? Que yo no digo, con el siguiente texto pretendo, sino que yo digo, por ejemplo, se pretende, se quiere, se desea trabajar. Esa sería como la tercera persona, ¿sí? Para no mencionar esa posición personal. Y también cuando hablamos del destinatario, pues yo lógicamente tengo que saber identificar el léxico que voy a emplear con ese destinatario, es decir, que el lenguaje va a ser más formal, más mezclado, no de pronto con eufemismos, que es un eufemismo, por ejemplo, es darle un carácter diferente, en vez de decirle al texto, por ejemplo, en el texto vacuna, no se le debe decir así, sino se le debe decir la extorsión. Para las personas que son de otro país, vacuna es aquí cuando una persona la secuestran y piden un rescate a través de un pago de un dinero. Pero aquí se le conoce como la extorsión. Entonces yo tengo que saber decir las cosas, manifestar las cosas, de tal manera que ustedes logren dar claridad. El texto académico se caracteriza por la claridad,
por la pertinencia de sus ideas, por la generación de conocimiento, de pensamiento, también por la unificación de los criterios que se tienen cuando se construye. También el texto académico, por ejemplo, lo que hace es identificar momentos para convencer a su interlocutor y generar así esa producción de conocimiento. Aquí hay una, empleé estas dos comas, aquí no va, después del punto, para que la tengan en cuenta, punto y coma no va ahí. Dice, el destinatario potencial a quien se dirige el texto, la tesis está bien definida. Una tesis es una afirmación. Por lo general, más adelante, cuando ustedes vayan a ver otro tipo de lecciones desde la academia, vamos a encontrar que van a identificar, digamos, las tesis. Y ahí desde este punto yo les voy a como a orientar. Por ahora se identifica que una tesis es una afirmación, es una pregunta que se va a hacer, pero pues por ahora no la vamos a trabajar de manera amplia porque nos estaríamos entrando en otros terrenos que por ahora no los vamos a trabajar. Vamos paso a paso. Quienes ya lógicamente hayan identificado elementos de una tesis porque son profesionales, muy bien, los felicito. Pero por ahora estamos hasta ahora en esta comprensión, en esta construcción de texto. Y tenemos la estructura del texto que se trata de identificar, lógicamente, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Todo texto, independientemente de su estructura, debe tener estos aspectos: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Y por qué hablamos tanto de la introducción? La introducción es como la contextualización al lector de lo que yo voy a hacer. No se les olvide que yo no puedo entrar a escribir de la nada. Yo tengo que tener un pretexto, una situación de fondo para poder decir o significar mi discurso a través de la escritura. Por ejemplo, yo si estoy haciendo la construcción de un texto ambiental desde la academia, tengo que lógicamente mencionar algunas problemáticas que se dan en ese medio ambiente, de tal manera que yo pueda introducir o formular mis preguntas de investigación que me lleven a la consecución de esa pregunta. Causa y efecto, causa y consecuencia. Bien, el desarrollo es cómo yo en mi texto voy a articular toda esa serie de elementos que me permitan generar una posición marcada, que me permitan a mí construir sobre conceptos. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos son categorías más importantes que tenemos en un texto y que nos sirven para trabajar. Por ejemplo, el concepto de cultura, porque cultura tiene muchos elementos, la cultura recoge muchas situaciones. Por ejemplo, el concepto de educación, tenemos varias clases de concepto de educación, por ejemplo, aprendizaje y cognición. Por ejemplo, tenemos aprendizaje y evaluación, es un concepto, ¿cierto? Y esto quizás nos va a permitir a nosotros llevar mucho más allá el pensamiento. Yo les manifestaba en alguna oportunidad a algunos de los compañeros de los otros cursos, les decía que muchas de las personas que se acercan a la escritura piensan que escribir un libro es complejo, que es muy difícil, que se requieren muchos elementos. Pero cuando manifestamos y les decimos que un texto o un libro puede ser publicado desde 2 palabras, nada más tan solo, por ejemplo, de estructura del texto, yo puedo hacer un libro, porque son tantos los elementos que va a recoger y que va a generar que nos sería, digamos, muy útil empezar a pensar, empezar a ramificar qué es lo que yo voy a hacer en esa construcción de texto.
Entonces, dentro de ese desarrollo, por ejemplo, va el tema en donde se hace una apertura que se hace frente al asunto o enfoque que yo voy a trabajar del contenido. Este texto, lógicamente, va a enunciarse en diferentes párrafos, va a articularse con conectores, va a ser de una manera natural y de una manera fluida, de tal manera que genere impresión. Quizás se va a respaldar a través de una u otra afirmación, se va a sostener desde varios autores, que es lo que le da la credibilidad, y las fuentes también. Va a generar, por ejemplo, contenido, etcétera. Y la conclusión, que nos va a hacer el resumen de todo lo que yo ya he venido trabajando en esos tipos de texto, y que nos van a permitir a nosotros generar un poco más de contundencia al momento de haber hecho toda una estructura, todo un trabajo y un proceso de escritura llevado a, lógicamente, una consecución. En la siguiente diapositiva vamos a observar este esquema de pensamiento, y en este esquema de pensamiento se hace de manera sucinta la forma de ver el texto. El texto está compuesto de varias características. Primero, de conceptos. Lo que yo les decía a ustedes, los conceptos son las palabras claves o las palabras importantes que me van a permitir hablar de un texto. Entonces es una comunicación que yo, por lo general, tengo para darle a mi público en un acto preciso. Hay muchos conceptos que se van a trabajar, quizás en la educación, quizás en este curso o en los demás que ustedes van a trabajar. Por ejemplo, si ustedes van a observar o van a trabajar el curso de antropología, van a tener muchos conceptos. Tan solo el concepto de antropología, ¿cierto? O el concepto, por ejemplo, de arqueología. Son muchos conceptos los que se van a trabajar en el ámbito académico, en el ámbito universitario. Los conceptos son los que nos permiten pensar, reflexionar ese conocimiento, y de ahí partir para generar mi propio conocimiento. Puede ser individual, puede ser colectivo, puede ser en pares o un trabajo académico serio de investigación en donde encuentre un grupo focal, y ese grupo focal, es decir, un grupo de 5 o 6 personas con afinidades para investigar, le demos un matiz importante a esa investigación y la llevemos seguramente a una parte propositiva, de tal manera que sea aplicativo en la vida cotidiana. El texto basa también su situación en características, características que son las que le dan, digamos, esa situación interna, ¿sí? Porque ya puede tener conceptos, pero a esos conceptos vienen otros. Vamos a suponer que estamos hablando del universo. El universo tiene, es el concepto, sería el concepto general, pero tendríamos unos subconceptos que van dentro de esa gran categoría. Eso se le conoce también como el campo semántico o el hipercampo del cual yo voy a hablar, porque yo voy a hablar desde un elemento y de ahí se me van a desprender varios. En este caso, del universo se me desprende los planetas, que las estrellas, los cometas, los asteroides, etcétera. Todo esto de aquí se me va a desprender desde ese gran elemento o ese gran concepto. Se me van a desprender características, y las características me van a dar para que yo pueda generar otros elementos. El texto, lógicamente, también debe tener adecuación. La adecuación nos permite a nosotros tener unos factores de encuentro que me permitan a mí transmitir el mensaje
de una manera más eficaz, más propia, porque a veces cuando nosotros leemos muchos textos no entendemos por lo densos que son, por lo fuertes que tienen en sus palabras, y quizás eso no nos permite a nosotros identificar a quién nos estamos adaptando. Entonces, si estamos en el país de Colombia, tenemos que tener presente que los colombianos deben entender ese lenguaje, ¿sí? Que podemos tener una variación lingüística amplia, que podemos en cada país tener ciertos modismos, pero la lengua a veces debe tener una ser estándar o estandarización de los elementos. De tal manera que si yo lo leo aquí en Colombia, esa misma investigación me va a servir para leer en España. Por eso se llama el trabajo de la lengua estándar. Y la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, tiene unos términos que se han estandarizado en el mundo, pese a que en cada país existe regionalismos, modismos, dialectos, jergas y otra serie de elementos que hacen parte de la lengua, porque recordemos que la lengua va evolucionando. Aquí nosotros tenemos que generarla en estándar. Entonces, para que quede claro, con una sola palabra o un solo término, cuando hablamos de adecuación, estamos diciendo que la lengua debe estar estandarizada a nivel nacional e internacional para que mi mensaje sea comprensible, sea entendible a todos los puntos cardinales, como podríamos decirlo, o en todos los puntos cardinales. Otro elemento que sin lugar a dudas es muy esencial es la coherencia. La coherencia en un texto viene dada por algunos principios que nos van a regir, digamos, la relación entre oraciones internas y, y los elementos que yo voy a enunciar para que le den sentido a mi texto. Muchas personas, cuando escriben textos, cuando escriben párrafos y cuando tienen ciertas ideas, yo les decía que se van por las ramas porque quieren escribir de tantas cosas que en un solo párrafo mezclan muchos elementos y a veces eso hace que el texto se sature de tantas cosas y no se le dé una coherencia completa o global al texto. Que cuando el lector lo lea diga, ah, este autor lo que quiere es esto. Pero ahí tenemos varias contradicciones en el texto porque para tener coherencia vamos a ver más adelante un curso o una lección mejor, una lección que se denomina corrección de estilo y edición, ¿no? Entonces vamos a también tomar algunos elementos de corrección de estilo que por lo general las personas estudian ciertos meses de esa corrección de estilo, pero pues nosotros vamos a generar como unas ideas concretas para que ustedes tengan coherencia, tengan cohesión, tengan unas oraciones compenetradas con su texto, muy bien definidas, para que así mismo sea entendible ese texto. La cohesión, lo que yo les decía, desde la gramaticalidad, desde que no hayan términos repetitivos, de que los términos se puedan identificar fácilmente, que también no tenga ciertos sonidos que lo hagan muy musical, entonces tiene que ser muy adecuado, muy aterrizado y para eso pues existen ciertos elementos que se van a estudiar, como les reitero, en la lección 3 o 4 más o menos. Más adelante ustedes van a encontrar la lección en la cual vamos a profundizar. Desde el punto de vista semántico, recordemos que una palabra puede tener varias funciones, varios significados, varias connotaciones. Por ejemplo, el banco de alimentos y el banco en donde se va y se hace el pago o se recepciona dinero.
Eso a nivel semántico también lo vamos a hablar y esto está implícito en el texto. Y la corrección lingüística también, porque cuando una persona aborda un tipo de texto, tiene que tener en cuenta que va a tener una corrección lingüística desde ese orden en el cual se va a escribir. Ahora bien, hicimos una generalización de ideas, de elementos que debe llevar un texto, ¿cierto? Un texto académico, o también podríamos hablar que aquí entran otro tipo de textos, pero como estamos hablando de la academia, pues eso es lo más importante. ¿Habrían unas claves para escribir con sentido? ¿Será que nosotros podemos tener como unos tips o unas pequeñas ayudas para escribir? Claro que sí, ustedes las encontraron con Casani y hay otros autores como la profesora Carlino, una profesora que investiga, que ella nos da las ideas y que nos permite a nosotros también como generar desde la academia una orientación que nos va a llevar a la consecución de estas ideas. Entonces, primero vamos a producir ideas. Producir ideas no es fácil. Sentarse a escribir en una hoja en blanco es como una tabla rasa que yo la tengo que empezar a llenar, a llenar, a llenar de conocimiento y tengo que a veces con lo que sé hacer de cuenta que no lo conozco, que voy a explorar. Así sea muy experto en la materia, así tenga gran conocimiento y haya leído mucho y me haya instruido. Aquí lo más esencial es dejar volar el conocimiento para que empiece un mundo de posibilidad. Entonces, siempre cuando se siente a escribir, bien sea a nivel de los medios de comunicación, de esta tecnología, entonces usted siéntese a escribir con calma, empiece a identificar las ideas claves, no se apresure a generar un texto ya finiquitado, es decir, ya acabado. Muchas personas lo que hacen es escribir a la ligera porque tienen que hacer la actividad y hay que cumplirle al profesor o hay que hacer la actividad porque me lo exige en el sitio laboral, pero a veces no nos sentamos quizás a hacer una planificación de esa escritura. Y lo más importante es tener una lluvia de ideas que me permitan explorar los conceptos primero y también que me permitan a mí explorar lo que tiene que ver con los elementos que voy a usar para hacer ese texto, porque ya tengo los conceptos. Ahora de qué voy a escribir, cómo voy a escribir, a quién le voy a escribir. ¿Será que mi texto es entendible? ¿Será que el texto que estoy trabajando me lleva a la producción de conocimiento? ¿Me genera inquietudes? ¿Voy a generar también interrogantes en los demás para que estos se cuestionen y se reformulen lo que están leyendo? ¿O simplemente para que coman entero? La idea es que lleguemos al punto de vista crítico, a que nosotros identifiquemos esa complejidad en las palabras, pero que esa complejidad la llevemos a la movilización del pensamiento de tal manera que nosotros seamos los que estemos haciendo una unión de ese conocimiento desde una generalización más importante. Cuando ya exploramos el tema, cuando yo ya sé a dónde quiero llegar, el por qué quiero llegar, yo voy a empezar a tener como un horizonte claro para definir mi sitio de trabajo, ¿cierto? Y ese horizonte me va a dar a mí como la pauta para escribir en cada párrafo. Entonces, por lo general, uno hace una lluvia de ideas tomando 5 o 3 elementos importantes que quiera destacar
y de ahí en adelante vamos a empezar a generar esa escritura. ¿Cómo sé que lo que yo escribo está bien? La pregunta es, cuando ustedes lo leen en voz alta y cuando tiene sentido, cuando se escucha con coherencia y cohesión, ustedes van a lograr identificar que están escribiendo bien. Cuando no tienen tantas ideas enredadas o cuando a veces las personas, por ejemplo, empiezan hablando de una cosa y después terminan en otra. Eso no es la idea. La idea es que tenga un hilo conductor, la idea es que tenga una situación clara y definida ya de lo que se está haciendo, y para eso es importante que usted trace la ruta de trabajo. En esas claves para escribir con sentido tenemos algo muy importante que nos hablaba Casani, y también desde la escritura académica se hace mucho énfasis, y es en la elaboración de borradores. El borrador es como nuestro bosquejo o boceto a trabajar para darle sentido a mi escritura. Cuando yo soy escritor, yo tengo que empezar a mirar las condiciones de mi trabajo. Yo les manifestaba en alguna oportunidad que el escritor eficaz es el que lee también, es un buen lector, es un lector empedernido que está continuamente construyendo conocimiento y que está haciendo de ese conocimiento una inserción diaria en su vida. Y esa inserción diaria en su vida le permite quizás retomar algunos elementos de otros autores, conceptos, términos, elementos importantes, tener esa clarificación de lo que yo voy a hacer. Les estaba manifestando anteriormente que recordemos los rasgos de la precisión y la claridad y la objetividad. Entonces, todo texto académico tiene que tener precisión frente a lo que se está diciendo, lo que se está enunciando, la claridad frente a lo que muchos a veces desconocen, que quieren solucionar el mundo ya, pero nosotros no podemos solucionar el mundo ya con nuestras palabras, ni podemos tampoco dar ideas de manera tajante o contundente. Por eso es la importancia de que en la academia hagamos el involucramiento de los autores para diferentes situaciones que nos permitan a nosotros ejemplificar, ilustrar, y también pues que seamos precisos con lo que estemos diciendo. A veces vamos mucho al rodeo, al rodeo, al rodeo en un escrito, y eso hace que se vuelva aburrido. El escrito deje en sí la naturalidad y nos vuelve a veces como muy cuadriculados. Entonces, cuando vamos a escribir, seamos precisos, seamos claros, llevemos la objetividad al máximo, y lo que yo les decía, hagámoslo desde una lengua estándar, desde un ambiente preciso que nos permita a nosotros todos entendernos. El que está en cualquier país nos va a entender nuestros términos, a pesar de que no esté en su país natal. Y dejemos de lado las emociones, desprendámonos de lo que me parece a mí, de lo que es mi posición, porque a veces tenemos esas posiciones, como yo les ratificaba, sesgadas, y esto no contribuye a la mejora continua o significativa de los elementos que vamos a destacar. ¿Cómo aprendemos a escribir? Una buena pregunta, un interesante interrogante, que si nosotros podemos recrear la historia, desde las primeras culturas primitivas estaban escribiendo, sea en arte rupestre, sea en las rocas, o sea a través de jeroglíficos, o desde cualquier índole, pero siempre han dejado un legado de escritura, porque han querido transmitir sus conocimientos y sus saberes a través de la escritura. Y los antiguos empezaron a escribir con o sin adecuación, pero empezaron a escribir. Y esos antiguos nos inspiran hoy en día para seguir haciéndolo. Miremos cómo en la antigüedad el primer libro más importante que se consolidó del libro de libros es la Biblia, ¿cierto? Recordemos que
ese libro bíblico es la recopilación de la historia abordada desde su más ínfimo esencia. Porque ese libro de libros es el que tenemos hoy en día vigente. Pese a que hemos encontrado otros libros, o se han encontrado otros libros en la historia, aquí el libro que más ha perdurado ha sido la Biblia. Y otros elementos que también han dado cuenta de esa escritura de los sumerios, de las culturas antiguas. Ahora bien, decíamos que cómo aprendemos a escribir, pues desde la estructura del discurso. Si yo ya he identificado el tipo de discurso que yo voy a hacer, por ejemplo, dentro de los discursos hay el discurso argumentativo, el discurso expositivo, el discurso comparativo, el discurso descriptivo. ¿Desde qué foco me quiero parar a escribir? Todos estos van desde la academia. Fijémonos aquí que yo no hablo de narraciones, yo hablo de argumentaciones, yo hablo de defender puntos de vista razonables, rebatibles, refutables y verificables. Pero también hablo de lo explicativo, lo informativo, lo descriptivo y aquello que tiene que ver con la generalización del pensamiento, desde la academia reflejada en la coherencia y la cohesión. Todas las ideas importantes son reflejadas en el texto de forma clara. Yo hago también esa pregunta, que es una afirmación, pero la hago. Cuando yo escribo, ¿será que estas ideas las quiero transmitir de forma contundente? ¿O yo hago muchas interrupciones en mi texto, en mi párrafo? Si hago esas interrupciones, si hago esas rupturas, yo estoy demostrando que no tengo una organización a nivel textual. Y es importante que esas organizaciones a nivel textual, ustedes las tengan claras de tal manera que tengamos un conjunto de ideas compuestas. Y ese conjunto de ideas compuestas nos ayudan a activar los elementos catalizadores de mi texto, es decir, los elementos más importantes. Porque si hay rupturas, si yo, por ejemplo, en un párrafo he escrito sobre la vulneración de la violencia en los sectores más deprimidos de X ciudad, y en el segundo cambio tajantemente la idea, en vez de ampliar eso que yo ya hice en el primero, que me dan más elementos y más características, y en el segundo hago una ruptura y digo que la política sí, yo no tengo un sentido más específico de ampliación, de mirar eso desde lo micro. Recordemos que estamos trabajando siempre desde lo micro. Lo microtextual, que son las primeras oraciones, los primeros elementos de orden lógico que me dan a mí el sentido de esa palabra. Y desde allí yo pueda hacer los tipos de enunciación que pretendo demostrar. Todos los elementos de la fase están presentes y aparecen bien organizados. Lo que yo les decía, que no sea una mezcolanza de ideas, sino que estén muy bien organizadas. Tengo la utilización de variación de palabras enlace para señalar las relaciones que existen entre las ideas, o no tengo esos términos de enlace. Más adelante vamos a ver estos conectores. Los conectores nos van a permitir unir los párrafos y en ese sentido darle más unificación y también pues una coherencia frente a lo que yo estoy trabajando. ¿No? Hay varias clases de conectores que vamos a trabajar y es muy importante que esto nos permita a nosotros utilizarlos permanentemente. Les voy a comentar que ustedes van a tener que escribir, hacer trabajos para las diferentes asignaturas y por eso este curso se ha hecho tan de vital importancia, para que ustedes por favor no utilicen el copy-paste sin
escribir. Requerimos que ustedes escriban, que se vean sus ideas escritas allí, compenetradas, de tal manera que los profesores digan, oiga, sí, realmente esta asignatura nos ha servido para escribir, y por ello los invito a que seamos muy conscientes, dispongamos el tiempo, sabemos que el tiempo es limitado, pero si ustedes disponen del tiempo y ustedes hacen las actividades con conciencia y con dedicación, van a tener el éxito y se van a sorprender de lo que van a escribir. ¿Van a emocionarse por solamente escribir? No, van a emocionarse porque tienen un interés particular, porque tienen un motivo, porque quieren que otros los lean, porque quieren que otros construyan o deconstruyan su texto. Y es muy importante esto para mantenerse en el aquí y en el ahora, para mantenerse en las situaciones que nos permiten a nosotros generar ese positivismo que tenemos frente a otro. Y de ahí es muy importante que logremos entendernos. Ahora bien, tenemos un proceso de escritura, ustedes lo observaron en el texto de Casani. Estoy haciendo, digamos, como una realimentación en este pequeño gráfico, en el cual ustedes observan que la escritura es nuestro eje transversal. Cuando yo escribo, tengo que hacer un proceso de revisión. En medio de ese proceso de revisión, voy a identificar algunos elementos que están incorrectos, quizás puntuación, quizás no hay claridad en las ideas, quizás tengo elementos que no son congruentes, de pronto utilizo muchas palabras repetitivas, conocidas como elipsis, o tal vez utilizo muchas conjunciones como la i. A veces las personas utilizan y, entonces. Esto hace que yo empiece a darle una revisión seria, una revisión minuciosa, una revisión detallada y que empiece a eliminar algunos elementos que no son importantes, que no son trascendentales. Recuerde que cuando escribimos, elegimos las ideas relevantes, las más importantes. Yo no escribo cualquier situación, yo escribo porque tengo un sentido de escritura, porque tengo una forma de recrear ese conocimiento y para ello tengo que generarlo desde lo más profundo. Como decía un autor muy importante que se llama Patrick Dunlop, este autor decía que muchos de las formas en que nosotros redactamos párrafos o escritos los tenemos que hacer concisos, pero contundentes. Concisos y contundentes. De la revisión me va a llevar a un paso más importante, que es la edición. En la edición voy a modificar, ¿cierto? Editar es modificar, quitar, anexar, agregar elementos que son fundamentales o valiosos para ese texto. Y finalmente la publicación. A veces lo que yo digo, este proceso lo hacemos a la inversa. Entonces, ¿qué hacemos? Publicamos y luego me di cuenta, ay, escribí un comentario en las redes sociales y no me fijé que tenía un error de escritura. Bueno, a cualquiera nos puede pasar, pero de todas maneras, como yo les manifiesto, hay que identificar los errores de manera más precisa y contundente. Escribí un comentario o elaboré un documento público y me faltó X elemento. Entonces, observemos que es un proceso de escritura complejo. La escritura no solamente es para los de la academia. Recordemos, para los que hasta ahora están en ese ámbito de escritura académica y de empezar en la universidad, de iniciar esta aventura del conocimiento, de la recreación. El conocimiento lo tenemos en diferentes instancias y en diferentes lados. El conocimiento ya no somos portadores, sino que lo adquirimos todo el tiempo y estamos en constante crecimiento, en constante formación.
Pero ustedes van a observar que, por ejemplo, un abogado escribe particularmente, que un psicólogo escribe particularmente, ¿cierto? Que un maestro tiene también su forma de escritura. Y que cada uno de los actores que están en el ámbito profesional tienen ciertos patrones. Aquí, cuando hablamos de escritura académica, es integrar esos patrones, hacerlos más comunes, hacerlos más congruentes, más consonantes con la realidad, más estructurantes, más autoestructurantes para que nos permitan a nosotros identificar nuestros propios errores, es decir, la metacognición. Cuando nosotros tenemos procesos de metacognición, identificamos errores en nuestro texto. Y eso es muy importante porque es una habilidad de pensamiento que va más allá de las habilidades generales. Y finalmente presentamos nuestro texto o tenemos esa publicación y logramos impactar con esa publicación, logramos dar a conocer con sentido lo que queremos. Pero como yo les manifestaba anteriormente, lo hacemos a la inversa muchas veces. Entonces empezamos con la publicación del escrito y luego me he dado cuenta que me faltó la revisión, me faltó la coherencia, me faltó la objetividad, me faltó la edición, incluí muchos términos que no eran correspondientes con ese texto, me fui por las ramas y finalmente el texto no provocó sentido, no provocó descrestación. Eso es lo que queremos, que descreste, que genere significado, que sea muy leído y no que digan, me aburro con leer este texto porque no lo entiendo. Bien, ¿qué pretendo destacar en la manifestación de ideas? Vamos a hacer como una recapitulación de lo que decíamos en las ideas anteriormente. Argumentos. Los argumentos son los elementos más importantes que vamos a destacar, porque tenemos posiciones a favor, en contra, a través de una polémica, a través de una situación particular. Siempre queremos corroborar, verificar, cerciorarnos de la verdad, etc. La comparación. Cuando yo tengo ideas, pensemos en esos elementos. En este párrafo, ¿qué voy a hacer? Voy a argumentar, voy a comparar, voy a emplear un concepto, voy a hacer un contraste de ideas, voy a dialogar entre autores, voy a utilizar la cronología de la deducción, es decir, emplear fechas, emplear elementos de la historia, voy a definir descripciones, voy a emplear descripciones, voy a ejemplificar o ilustrar, voy a hacer situaciones de instrucción. ¿Qué es lo que quiero con mi texto? Por eso les voy a pedir encarecidamente que cuando ustedes se sienten a escribir, tracen la ruta de trabajo, leamos muy bien, documentémonos, hagamos una exploración del terreno. Así vamos a ser como los arqueólogos que empezamos a indagar, a rebuscar, a socavar, que empezamos a ser detallistas, minúsculos con lo que hacemos y de esa manera logramos quizás alcanzar esos momentos. Bien, ahora bien, vamos a abordar otro elemento muy importante, porque si ya hablamos como una generalización, vamos a hablar de particularidades, lo que le llamamos la microestructura. Y a esa microestructura tenemos que todo se compone de las oraciones. Entonces, a veces las personas me dicen, profe, me bloqueé, solamente me sale un párrafo y no sé de qué escribir más. Si nosotros tenemos claro que lo que estamos escribiendo se orienta frente a un acto comunicativo, un acto de habla pragmático, dado en la realidad, es decir, que lo que hablamos tiene un propósito. Entonces, si yo hago, por ejemplo, una afirmación aquí, tenemos los tulipanes florecieron ayer, de ahí tengo que empezar a generar todo un párrafo. ¿Será que es posible? Claro que sí puede ser posible. ¿Será que es posible crear un libro de los tulipanes florecieron ayer? Por supuesto que es posible.
¿Será que es posible crear una investigación de los tulipanes? Sin lugar a dudas. Y lo que yo les decía a ustedes es que vamos a empezar a crear conocimiento y vamos a ir más allá. Empezamos desde lo pequeño a ir a lo general, a lo más grande. Yo podría, por ejemplo, hacer una afirmación, entonces vamos a mirar varias clases de oraciones, una afirmación en donde yo diga, el centro del universo es Dios. ¿Estoy haciendo una afirmación? Claro que sí. ¿La estoy demostrando? Por supuesto que no. Entonces vamos a ir al cuadrito de arriba. ¿La estoy demostrando? Por supuesto que no. Entonces la podría demostrar. Voy a empezar a escribir, ¿no? Ya definí el concepto. Seguramente para muchos Dios es un concepto. ¿Lo he definido? Seguramente que no. Lo voy a definir. ¿Lo he explicado que el centro del universo es Dios? No, solamente lo dejé en afirmación. Lo voy a explicar, me va a salir más ideas. ¿Voy a comparar con otros autores que me han dicho que Dios es el centro del universo? Quizás sí, quizás no. Tengo que hacerlo. Ahí es donde yo les invito que ustedes empiecen a jugar con la amplitud de sus ideas. Yo puedo decir, por ejemplo, en esa afirmación, el centro del universo es Dios, porque considero que he visto las obras que Dios ha hecho a través del tiempo y ahí sigo haciendo elementos de mi párrafo y de mi construcción. Pero vamos a suponer otra afirmación que la gente dice y vamos a mirar si la podemos ubicar en este conjunto de oraciones. Aquí la voy a decir afirmativa, ¿no? Pero de pronto voy a hacer otro tipo de oraciones. Entonces, estos son actos de habla que hacemos todo el tiempo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, las mujeres al volante son peligrosas. Uy, una afirmación dura, ¿no? Porque no todas. Porque quizás tengo que verificarlo con datos, desde la academia con datos. ¿Cuántas mujeres? Con hechos, con estadísticas, con pruebas fehacientes que me permitan a mí demostrar lo que yo estoy diciendo. Así que mucho cuidado con las afirmaciones, porque la mayoría de textos se basan en afirmaciones y a veces no tenemos respaldo para esas afirmaciones. Y se nos pueden caer de peso. Se nos pueden caer de peso, lamentablemente, porque no sabemos argumentar, que en otras lecciones vamos a hablar de la argumentación, porque la argumentación es hoy en día lo más importante. Pasando al mismo tema que estábamos diciendo, tenemos varias clases de oraciones que las hacemos en los textos. ¿Podemos hacer un texto con muchas oraciones interrogativas? Claro que sí. Claro que sí, podemos hacer un texto, por ejemplo, en el cual yo diga, si voy a hablar, como les manifestaba, de ese texto, del centro del universo de Dios, yo puedo decir, puedo partir de un interrogante, por ejemplo, ¿cuáles son las obras que se destacan del hombre y las que se diferencian de Dios? Ahí estoy haciendo un interrogante. Puedo partir de esto. Aunque si yo digo cuáles, me va a cortar inmediatamente, porque puedo decir 3 o 4. Pero si yo digo cómo se manifiesta Dios, puedo decir un montón de elementos, ¿cierto? Entonces, es generar la amplitud siempre. Los invito a eso. ¿Podemos hacer oraciones dubitativas? No. En la academia no. En la academia no usamos las oraciones dubitativas. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, quizás Aristóteles, no, yo tengo que tener elementos de contundencia. Entonces, en la academia no usamos las oraciones dubitativas. Desiderativas tampoco las usamos, tampoco las empleamos. Aquí por eso les estoy diciendo cuáles son las más importantes y las que se van a emplear. Yo no puedo las oraciones que generan deseos, porque en la academia va a ser muy contundente las afirmativas, las negativas quizás también, pero las afirmativas y las enunciativas. Las interrogativas,
Las exclamativas no las voy a usar en la academia, no las voy a emplear. ¿Por qué? Porque hace parte del sentimiento. ¿Sí? Digo, ¿qué calor hace? Y bueno, y es que he demostrado a qué temperatura estamos, y es que he demostrado con estadística cuál ha sido la variación de esa temperatura en los meses del año. Estoy demostrando quién hace parte de ese, quién dijo ese concepto de la temperatura. No, por eso es que no se utilizan las exclamativas, ni las imperativas, las que dan lugar a las órdenes. Entonces las que estamos empleando son las afirmativas y básicamente las enunciativas. Las que decimos y las interrogativas, lógicamente. Las interrogativas sí las usamos, las vamos a emplear muchísimo en nuestro ámbito de conocimiento. Por ello los invito a que solidifiquemos muy bien esa propuesta. Finalmente vamos a encontrar la estructura de párrafo. Recordemos que cuando hablamos de párrafo encontramos varios elementos que nos permiten a nosotros tener esa estructura de párrafo consolidada, pero yo quiero que lleguemos a ese punto, a que el párrafo sea nuestro elemento más importante. En las preguntas que me han hecho, me dicen los estudiantes, profe, ¿cuánto se compone un párrafo? Entonces observemos que aquí hay un párrafo concreto, pero seguramente que va a trabajar las ideas contundentes. Vamos a observar la estructura del párrafo en este ejercicio. Identificamos que el párrafo tiene una definición que es un conjunto de oraciones que nos permiten a nosotros emitir un concepto, ¿cierto? Que inicia con mayúscula y que termina en punto, lógicamente, y que está precedido de ideas principales, secundarias y quizás terciarias, que tiene unas características muy importantes, que el párrafo se encuentra delimitado entre unos 5, 7 a 10 renglones, y un experto en escritura hace párrafos de 14 renglones máximo. Pero lógicamente nosotros no somos expertos en escritura, entonces lo más concreto es un párrafo que sea más o menos coherente, pero que más o menos no coherente, perdón, que sea coherente, pero que tenga una estructura definida. Por ejemplo, en una hoja que quepan 3 o 4 párrafos, está bien, una hoja tamaño carta. Es decir, que la distribución sea consecuente con nuestra hoja, y no que sea un párrafo de 2 renglones que no existe y el resto de 10 renglones o 20 renglones. No, que sea más o menos estructuradito, proporcionado, ¿no? Pero que tenga los requisitos esenciales, es que tenga las ideas principales y secundarias. Entonces el párrafo nos permite, nos cuenta a nosotros que esas distinciones especiales las podemos hacer de una manera concreta. Entonces el párrafo, pues lógicamente, es una unidad de sentido que nos permite a nosotros hacer esas representaciones mentales, de esas construcciones colectivas que tenemos de las ideas, nos permite a nosotros enunciarnos, decir, especificar e ir más allá. El párrafo consta de una introducción, como lo tenemos en el ejemplo, vamos a leerlo. El Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por reformar elementos filosóficos, artificios y culturales del mundo clásico, especialmente en Grecia y Roma. Pregunto, ¿está haciendo una contextualización? Por supuesto que sí. Lo que les decía anteriormente, tenemos que contextualizar, tenemos que introducir al lector, tenemos que el autor tiene que ser muy sigiloso de cómo va a contar o desde dónde va a orientar su párrafo. Aunque ahora les voy a explicar que también hay otros tipos de párrafos, pero aquí en este párrafo, digamos, es como el ejemplo general. Teniendo en cuenta que cada uno de los mayores intereses del Renacimiento era la búsqueda del conocimiento, el mundo antiguo se presentó como la mejor opción para que los primeros renacentistas se basaran en él, pues era la mayor fuente de conocimiento que había hasta el momento, dado que con la Edad Media gran parte de ese saber se había olvidado o perdido. Observemos que se están
haciendo las actividades, siendo consecuente con lo que estamos diciendo. Si estamos hablando del Renacimiento, seguimos con el Renacimiento, ampliamos ese horizonte cultural que se tenía y concluimos o somos contundentes. Entonces, observemos el cierre o la conclusión. Esta gran influencia grecorromana que ya empezaba a sentir en el tiempo de transición en que vivió Dante, se encuentra claramente en el séptimo círculo de la Divina Comedia, pues en ese aparecen recurrentemente elementos clásicos que tienen una gran importancia para el desarrollo de la obra. Entonces, ¿fue claro con lo que se dijo? Sí. ¿Utilizó el lenguaje emotivo? No. ¿Fue objetivo? Sí. ¿Utilizó lenguaje subjetivo? No. ¿Empleó elementos del lenguaje estándar? Sí. Entonces vamos a hacer como una rúbrica, una lista de chequeo donde yo diga, encuentro muchos elementos de lo que hemos trabajado, de ese párrafo académico. Quizás, ¿aquí dijo afirmaciones? No, lo dijo desde un sentido enunciativo e informativo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que unas características principales, que hizo una oración principal del tema, que hizo unas oraciones secundarias cumpliendo con ese requisito y que finalmente hizo una conclusión. Entonces, en ese sentido, el párrafo nosotros nos permite generar una orientación, como yo les decía, si es un párrafo explicativo, si es un párrafo comparativo, si es un párrafo sintetizador, en donde yo hago un resumen de las ideas, si es un párrafo descriptivo, en donde yo amplío, por ejemplo, Grecia, cómo era la cultura, o si es, por ejemplo, de contextualización, o si, por ejemplo, es de argumentación. Entonces, yo tengo que identificar qué clase de párrafo es, desde qué se está estructurando, cuáles son sus ideas, si son ideas circulares que van constantemente en el párrafo, si son ideas definidas que ya están en un principio, o si son párrafos inductivos o deductivos, que más adelante les voy a dar una guía, como yo les digo, para que ustedes puedan observar que hay varias clases de párrafos y que también hay unas orientaciones frente a esos párrafos inductivos, deductivos, descriptivos, explicativos, enunciativos, argumentativos, etcétera, o circulares. Entonces, la idea es que ustedes, cuando estén escribiendo, hagan esa situación en donde aborden la temática particular en la cual se va a trabajar, ordenen sus ideas en principales, secundarias y terciarias, ojalá principales y secundarias, hagan la introducción del párrafo y hagan un cierre de ese párrafo. Les pediría encarecidamente que tengan en cuenta esa situación. Esta lección básicamente es la lección de profundización. La lección de profundización nos permite a nosotros tener ciertos elementos importantes y nos quedaría la lección de cierre. En la lección de cierre también va a ser pregrabada. Esta lección de cierre se va a reunir, digamos, como los elementos que hemos visto para hacer un proceso de transferencia, de mirar si los aprendizajes se han consolidado y seguramente generaremos un espacio para la disertación de preguntas, si existen, y también para la solución a sus dudas e inquietudes. Yo les agradezco encarecidamente este espacio que ustedes hayan visto y que ustedes hayan tenido como fundamento y los invito a que sigamos en esa construcción de conocimiento. Un abrazo para todos y les deseo una feliz tarde.